Cuando una relación termina, muchas personas dicen algo como, sé que no era perfecto, sé que quizás no funcionaba, sé que era lo mejor. Y aún así, el dolor es desproporcionado. Y no, no es solo tristeza, es una sensación de abandono que atraviesa el pecho. Es una urgencia que parece venir de un lugar mucho más antiguo que simplemente esa persona. Y aquí empieza algo que casi nadie explica con una gran profundidad. Un corazón roto no duele únicamente por la relación actual. Muchas veces reactiva memorias emocionales tempranas que estaban latentes. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y ampliada por Mary Ainsworth, mostró que los vínculos que formamos en la infancia moldean la forma en que nuestro sistema nervioso logra responder a lo que es la separación en la propia adultez. Cuando somos niños, dependemos completamente de figuras de cuidado para poder sobrevivir. El cerebro aprende que cercanía equivale a seguridad, que presencia equivale a calma, que conexión suele equivaler a estabilidad. Si esa conexión fue inconsciente o inconsistente, mejor dicho, impredecible o ausente, el sistema puede haber aprendido algo más profundo, que el abandono es posible, que la pérdida es una amenaza real, que el amor puede desaparecer. Esos patrones no se quedan solamente en la infancia, se tienden a almacenar en redes emocionales muy profundas. Entonces, cuando una pareja se va, el cerebro no interpreta solo esa persona terminó conmigo. No. Puede interpretar de manera inconsciente, me está dejando otra vez. Imagina una mujer que creció con un padre emocionalmente distante. No hubo maltrato explícito, pero sí una sensación constante de que tenía que estar esforzándose para poder recibir la atención. Años después, cuando su pareja termina la relación diciendo que necesita espacio, el dolor no es solo por la frase actual, es una reactivación netamente antigua. No es solo el presente, es la historia interna que se suele activar. El sistema nervioso en sí no distingue con precisión entre el abandono pasado y el actual, cuando la emoción es muy similar. Por eso algunas rupturas se sienten devastadoras, incluso cuando objetivamente la relación ya estaba deteriorada. Porque el dolor no es proporcional solo al vínculo actual, es proporcional a lo que ese vínculo representaba en tu estructura emocional. Claro, hay personas que tras una ruptura sienten angustia, que no pueden explicar racionalmente. Saben que la relación no era estable, saben que había conflictos constantes, pero el miedo a la soledad es muy paralizante, los bloquea. Y no es una dependencia superficial, es activación de un sistema de apego que teme a la propia desconexión. La neurobiología del apego muestra que el vínculo romántico activa circuitos similares a los del vínculo primario del cuidado. Cuando ese vínculo se rompe, el cerebro responde con señales de protestas, búsquedas y ansiedades. En términos simples, el sistema siente que perdió su base segura. Y cuando la base segura tiende a desaparecer, el cerebro entra en alerta. Por eso sanar un corazón roto no es solo olvidar a alguien, es revisar qué parte de tu historia se activó con esa persona. A veces no estás llorando solo por lo que fue. Estás llorando por lo que siempre temiste que pasara. Un hombre puede repetir relaciones donde siente que debe demostrar constantemente su valor. Cada vez que lo dejan, siente que confirma una narrativa interna. No soy suficiente para nadie. Una mujer puede elegir parejas emocionalmente indisponibles y cada ruptura refuerza la sensación de que el amor siempre se va. No, no es casualidad. Es un patrón a seguir. Y aquí es donde la pregunta cambia completamente. No es cómo dejo de extrañar a esta persona. Es
qué parte de mi historia se está activando nuevamente. Porque si no entiendes eso, puedes sanar superficialmente, pero repetir profundamente. El corazón roto puede convertirse en una puerta hacia la conciencia de tus patrones afectivos. No para culparte, no para analizar obsesivamente el pasado, sino para entender que el dolor actual puede estar amplificado por memorias emocionales que aún no fueron integradas. Sanar no es solo cerrar un capítulo con alguien, es dejar de vivir el presente con heridas que no sabías que seguían abiertas. Cuando entiendes esto, el dolor cambia de forma. Ya no es solo una pérdida, es una revelación. Y esa revelación, aunque suele ser incómoda, es el inicio de un tipo de sanación mucho más profundo que simplemente superar a alguien. Incluso cuando entiendes su historia, el cerebro sigue reaccionando emocionalmente. Porque la memoria emocional no funciona solo como la memoria lógica. Y eso explica por qué puedes saber que algo terminó. Y aún así, sentirlo como si fuera ayer. Y hay algo que frustra muchísimos. O bueno, digamos que hay algo que frustra muchísimo a la persona cuando atraviesa dicha ruptura. Yo sé que terminó. Yo entiendo que no era para mí, ¿sí? Yo sé que debo seguir adelante. Y aún así, el cuerpo tiende a reaccionar. El pecho se aprieta. El recuerdo activa lágrimas. Una canción dispara nostalgia inmediata. Y entonces surge la pregunta, típica pregunta. Si ya lo entendí, ¿por qué sigo entendiendo? ¿Por qué sigo sintiéndolo? La respuesta está en cómo funciona la memoria. El cerebro no almacena los recuerdos en un solo lugar. La memoria narrativa, la que cuenta historias, la que organiza fechas y eventos, depende en gran parte del hipocampo. Esa parte puede comprender que la relación ya terminó. Pero la carga emocional del recuerdo se almacena en las redes asociadas a la amígdala y otras estructuras límbicas. En otras palabras, puedes entender racionalmente que algo terminó, pero la emoción está guardada en otro sistema. Y ese sistema no responde a argumentos. La memoria emocional funciona por asociación. Un olor, un lugar, una calle, una fecha, una canción. Y el sistema se reactiva, no porque quieras sufrir, no porque estés estancado o estancada, sino porque las conexiones neuronales asociadas a esa persona aún están consolidadas. Las investigaciones sobre reconsolidación de memoria muestran algo fascinante. Cada vez que recuerdas un evento emocional, el cerebro lo reactiva temporalmente y puede modificar ligeramente su carga si ocurre en un contexto nuevo. Pero si cada recuerdo ocurre en el mismo estado emocional del dolor, la red se refuerza. Por eso no basta con recordar menos. Importa cómo, la manera en que recuerdas. Imagina un hombre que evita cualquier recuerdo de su expareja. Bloquea todo, elimina fotos, intenta no pensar durante meses, parece estable, pero un día la ve inesperadamente en un café y la activación es intensamente desproporcionada. ¿Por qué sucede esto? Porque el recuerdo nunca fue procesado emocionalmente, solo fue evitado. Y la evitación no reconsolida, solo se pospone. Ahora imagina otra persona que con el tiempo puede hablar de la relación sin colapsar, puede recordar momentos sin sentir que el sistema se desborda. No porque haya olvidado, sino porque la carga emocional fue bastante modulada. El cerebro necesita integrar memorias, no eliminarlas. Y aquí está uno de los errores más comunes, intentar sanar solo desde el pensamiento lógico. Era tóxico, no me convenía, era lo mejor. Todo eso puede ser cierto, claro que sí. Pero si la red emocional sigue asociando a esa persona con una seguridad, pertenencia o validación, el cuerpo no se calma solo con
dichos argumentos. La emoción necesita experiencia correctiva, necesita nuevas asociaciones, necesita tiempo vivido en seguridad. La memoria emocional no entiende de discursos, entiende de las experiencias repetidas. Por eso muchas personas se desesperan cuando meses después aún sienten algo. No es que estén retrocediendo, es que el cerebro necesita múltiples repeticiones en contextos nuevos para debilitar la conexión antigua. El recuerdo no se elimina, se reorganiza. Y eso toma más tiempo del que la cultura suele prometer. Las redes emocionales profundas no se desactivan con una decisión racional. Eso no sucede. Se transforman con una experiencia repetida, una regulación sostenida y un significado integrado. Por eso, sanar no es simplemente dejar de sentir, es permitir que el recuerdo pierda intensidad sin necesidad de negarlo. Es poder recordar sin que el cuerpo entre en alarma. Es poder pensar en esa persona sin que el sistema nervioso se active como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Eso es integración. Y cuando eso ocurre, el recuerdo deja de ser una herida abierta y se convierte en una parte de tu historia. La incertidumbre, ¿sí? Una parte del proceso que complica a veces el proceso. Porque muchas veces lo que más duele no es la ruptura en sí, es no entender completamente la realidad del por qué pasó. Y el cerebro odia las incoherencias. Allí es donde voy a tocar esto que voy a hablar, porque hay algo que muchas personas no logran identificar cuando atraviesan una ruptura. ¿Sí? No siempre lo que más duele es la pérdida. Muchas veces lo que más desestabiliza es la falta de sentido. ¿Por qué cambió? ¿En qué momento? ¿En qué momento dejé de sentir? ¿Qué hice mal? ¿Había alguien más? Cuando no hay unas respuestas claras, el cerebro entra en un estado de búsqueda constante. Y esto no es una debilidad emocional, es biología predictiva. La neurociencia contemporánea, especialmente los trabajos de Lisa Feldman Barrett y la teoría del cerebro predictivo, explican que el cerebro no funciona reaccionando al mundo de forma pasiva, funciona anticipando, predice constantemente lo que va a ocurrir para mantener una estabilidad interna. Cuando una relación parece estable, el cerebro construye un modelo del futuro, digámoslo así. Mañana hablaremos, la próxima semana nos veremos. En unos años quizás viviremos juntos. Ese modelo crea una especie de seguridad, pero cuando la ruptura ocurre de forma abrupta, especialmente sin explicaciones coherentes, el modelo predictivo tiende a colapsar y cuando el modelo colapsa, el sistema entra en una incertidumbre. La incertidumbre es profundamente desreguladora porque el cerebro no puede anticipar, es incapaz. No saber qué pasó es más angustiante que una verdad dolorosa. Imagina una mujer que escucha de su pareja, necesito tiempo, no sé lo que quiero. Esto no es una tradición clara, no es un cierre firme, es ambigüedad absoluta. Y la ambigüedad mantiene el sistema en bucle, porque el cerebro intenta completar la historia. Se activan escenarios mentales, quizás fui yo, quizás conoció a alguien más, quizás si hago esto, vuelva. El cerebro prefiere una explicación dolorosa antes que un vacío de sentido. Y cuando no hay una narrativa clara, la mente crea hipótesis. Y cada hipótesis mantiene activo el sistema emocional. Por eso muchas personas dicen que lo más difícil no fue que terminara, sino no entender por qué realmente terminó. La falta de coherencia prolonga la activación. El cerebro necesita una historia suficientemente consciente para cerrar el modelo predictivo anterior, no perfecta, suficientemente coherente. Y aquí es donde muchas personas cometen un error importante. Buscan que la otra persona les dé esa coherencia. Pero muchas veces la otra persona tampoco la tiene. No saben. Y esperar una explicación perfecta puede prolongar indefinidamente la dependencia emocional hacia la otra persona. Sanar no significa descubrir cada detalle oculto, significa construir una narrativa interna que tenga sentido para tu sistema.
Por ejemplo, esta relación tenía dinámicas que no estaban alineadas con mis necesidades. Había diferencias profundas que ignoré. Lo que pasó no define mi valor, define mis incompatibilidades. No necesitas saber cada pensamiento de la otra persona para recuperar estabilidad. Necesitas una historia que tu cerebro puede integrar sin una contradicción constante. Cuando el cerebro deja de intentar completar el rompecabezas, la activación tiende a disminuir. La incertidumbre crónica mantiene la amígdala viva. La coherencia narrativa reduce la amenaza. Esto no es negación, no es autoengaño, es organización interna. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando logras coherencia interna, la urgencia de buscar explicaciones externas tiende a disminuir. Ya no necesitas entender cada detalle para poder seguir, porque tu sistema ya no está en un colapso predictivo. Y cuando el modelo nuevo se consolida, el pasado deja de sentirse como un gran caos. Se convierte en una experiencia. El impacto del rechazo en la percepción del valor personal. Esto es algo más sensible, porque cuando se va, no solo rompe un vínculo a esa persona, a veces se tambalea esa autoestima biológica. Y eso es profundo, o bueno, sería más profundo de lo que parece. Porque hay algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta cuando atraviesan una ruptura. No solo me duele que se haya ido, me duele lo que eso dice de mí. Porque cuando alguien decide no quedarse, el cerebro no siempre lo interpreta como una incompatibilidad. A veces lo interpreta como una descalificación. Y ahí es donde el dolor se vuelve mucho más complejo. Claro que sí, el rechazo social activa regiones cerebrales que son similares a las del dolor físico. Investigaciones en neurociencia social han mostrado que el rechazo activa la corteza cingulada anterior dorsal, una región asociada al procesamiento del dolor físico. Eso significa que el rechazo no es solo una metáfora, es una experiencia neural muy concreta, pero el impacto va más allá del dolor momentáneo. El sistema humano está diseñado para poder pertenecer. La pertenencia no es un lujo emocional, es necesidad biológica. Durante miles de años, ser excluido del grupo significaba vulnerabilidad. Por eso, el cerebro es extremadamente sensible a dicho rechazo. Cuando una relación suele terminar, especialmente si la otra persona toma la decisión, el sistema puede interpretarlo como no fui suficiente, no me eligieron, no valgo lo necesario para que se quede, para que se queden. Aunque racionalmente sepas que no es así. Imagina una mujer que escucha, eres increíble, pero no siento lo mismo. La frase parece amable, pero el sistema emocional puede traducirla como no soy lo que alguien necesita. Y esa interpretación toca algo mucho más profundo que la pérdida del vínculo. Toca la identidad. Y aquí es donde muchas personas comienzan a modificar su autoimagen después de una ruptura. Empiezan a cuestionar su atractivo, su inteligencia, su carácter, revisan cada conversación pasada, buscando señales de insuficiencia, no porque quieran castigarse, no, sino porque el cerebro intenta encontrar la causa de dicho rechazo. Si puede identificar la falla, siente que puede corregirla y evitar que vuelva a pasar, que vuelva a suceder. El problema es cuando la búsqueda de explicación se convierte en un autoataque. La autoestima no es solo un concepto psicológico, es una percepción interna sostenida por experiencias repetidas de competencia, de validación y de logro. Cuando el rechazo ocurre, especialmente tras un vínculo profundo, esa percepción puede debilitarse temporalmente. No porque realmente hayas perdido valor, sino porque el sistema está recalculando. Y aquí es donde sanar toma una dirección completamente diferente, porque no se trata solo de superar a la persona, no. Se trata de reconstruir la evidencia interna de valor. La autoestima no se restaura con frases motivacionales. Se restaura con una acción coherente, con pequeños logros, con decisiones alineadas contigo,
con límites que antes no ponías, con comportamientos que te devuelven el respeto propio. He visto a personas que después de una ruptura transforman su vida profesional, su salud física o su entorno social, no porque quieran demostrar algo al otro, sino porque necesitan recuperar la sensación de competencia propia. El cerebro necesita experiencias que contradigan la narrativa de insuficiencia. Cuando empiezas a acumular evidencia de capacidad, la percepción interna logra cambiar. El rechazo deja de sentirse como un veredicto permanente y se convierte en eventos específicos. Y claro, eso cambia profundamente la estructura emocional, porque no se trata de convencerte de que eres suficiente, se trata de comportarte de manera en que tu sistema lo vuelva a experimentar. El valor no se declara, se demuestra de manera interna. Y cuando eso ocurre, el rechazo suele perder poder. El tiempo es crucial, porque muchas personas dicen que el tiempo lo cura absolutamente todo, pero el tiempo por sí solo nunca sana. Sana lo que haces repetidamente dentro del tiempo. Y ahí está el principio final, ¿ok? Así que quiero que lo notes. Existe una frase que todos hemos escuchado. Eso es una frase típica. El tiempo lo cura absolutamente todo. Y aunque tiene algo de verdad, está incompleta, muy incompleta. El tiempo por sí solo no reorganiza el cerebro. Lo que reorganiza el cerebro es la repetición. Eso es lo que reorganiza. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para poder cambiar sus conexiones depende de algo muy específico, experiencia repetida. Si durante meses repites pensamientos de culpas, refuerzas redes asociadas al dolor, si repites aislamiento, fortaleces el circuito de la soledad. Si repites rumiación, consolidas la memoria emocional como una amenaza constante. El cerebro no distingue entre repetición constructiva y repetición destructiva. Solo fortalece lo que sueles practicar. Imagina a dos personas que atraviesan la misma ruptura, exactamente igual, el mismo día, ¿sí? Una pasa un año revisando redes sociales pensando en qué habría pasado si, aislándose progresivamente y reforzando la narrativa de insuficiencia. La otra sufre, también llora, pero poco a poco introduce cambios, se obliga a mantener una estructura, construye nuevas rutinas, habla desde la experiencia con perspectiva, se pone o se expone a contextos nuevos. Al cabo de un año, ambas han vivido el mismo tiempo, han pasado el mismo tiempo, pero no han vivido la misma repetición. El tiempo no fue el factor determinante aquí. La práctica sí suele ser el valor más importante. Las investigaciones sobre reconsolidación de memoria muestran que cuando un recuerdo se reactiva en un contexto emocional diferente puede debilitar su carga emocional. Eso significa que el recuerdo del vínculo no desaparece, simplemente se transforma. Cada vez que piensas en esa persona, mientras estás en un estado más amable, la intensidad tiende a disminuir de manera ligera. Cada vez que vives una experiencia positiva sin ella, el cerebro registra la evidencia de supervivencia. Cada día que pasa sin reforzar el circuito antiguo, la red pierde fuerza. Pero si el tiempo transcurre sin ningún tipo de cambios conductuales ni narrativos, el cerebro no tiene motivo para reorganizarse. El dolor nunca se evapora solo porque el calendario avance. Eso no pasa. Se reorganiza cuando la experiencia tiende a cambiar. Y aquí está el punto más importante de todo, ¿sí? No existe un método exacto universal para sanar un corazón roto, pero existe un principio que es netamente innegociable. El cerebro cambia según lo que sueles practicar de manera repetida. Practica rumiación y el dolor se consolida. Practica regulación y coherencia y acción alineada y el sistema se reorganiza. Esto no se trata de magia, no es destino, no. Es neuroplasticidad, es plasticidad. Y cuando entiendes eso, dejas de esperar que el tiempo haga el trabajo por ti y empiezas a convertir el tiempo en una herramienta sumamente valiosa. El corazón roto no es un estado permanente, eso se sabe. Es una fase de reorganización, es una fase de desarrollo de la identidad, pero la dirección de esa reorganización depende de ti.
Y cuando lo comprendes, el dolor deja de sentirse como un castigo y se convierte en un proceso para poder salir. Y si has llegado hasta aquí, probablemente todavía sientas algo. Tal vez no es la misma intensidad del principio, tal vez ya no lloras todos los días, pero todavía hay momentos en los que el recuerdo tiende a aparecer. Y quiero que entiendas algo con una absoluta claridad, por favor. No estabas roto o no estabas rota, estabas reorganizándose. Un corazón roto no es una falla del sistema, es el sistema intentando adaptarse a una ausencia. Tu cerebro aprendió a vincularse, aprendió a anticipar, aprendió a sentir seguridad. Con alguien, por cierto. Y cuando ese alguien desaparece, el sistema entra en una recalibración. Eso duele, claro que sí. Pero duele porque hubo un vínculo, no porque haya una debilidad. Muchas personas atraviesan una ruptura intentando apagar lo que sienten, como si sentir fuera un error, pero la intensidad del dolor habla de tu capacidad, de tu apego. Habla de tu profundidad. Habla de que no eres indiferente. La pregunta no es cómo dejar de sentir. La pregunta es, ¿qué versión de ti están haciendo después de esto? Eso sí es una pregunta. Porque si observas con atención, cada ruptura revela algo. Revela patrones, revela miedos, revela límites que no pusiste, revela necesidades que ignoraste. Y cuando decides mirarlo con honestidad, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en información. Y tal vez no exista el método exacto para sanar un corazón roto, pero sí existe una gran certeza. Tu cerebro está diseñado para adaptarse, para ser resiliente. Está diseñado para aprender, está diseñado para reorganizarse. El mismo sistema que hoy siente vacío es el mismo que mañana puede sentir plenitud. El mismo que hoy recuerda con nostalgia es el mismo que puede recordar con serenidad del día de mañana. Nada de lo que sientes es permanente. Lo permanente es tu capacidad de transformarte. Eso tatúatelo. Un corazón roto no te hace menos capaz de amar, no. Te hace mucho más consciente de cómo quieres amar. Cuando atraviesas este proceso con mayor comprensión, no con culpa, no con negación, no con autoataque, algo cambia profundamente. Dejas de buscar que alguien te complete y empiezas a elegir desde la estabilidad. Y en ese punto, el amor deja de ser una gran necesidad y se convierte en una bonita elección. Tal vez el método exacto no existe, pero el proceso sí. Y si estás aquí escuchando esto, significa que ya no estás huyendo del dolor. Estás entendiendo. Y cuando entiendes, comienzas a sanar, pero a sanar de verdad. Recuerda siempre volver a ti. Gracias por llegar hasta este punto del video. Recuerda compartírselo a esa persona que lo necesita. Comentar si te quedó alguna duda o me gustaría saber tu experiencia en el amor. Si tienes la oportunidad, estoy leyendo cada comentario. Déjame un like para seguir subiendo videos todos los días y recuerda, subo videos todos los días. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.